y efectivamente fue la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala, regresemos nuevamente a donde estábamos, en lo que era la Capitanía General de Guatemala, el Reino de Guatemala. Recordemos, Capitanía General de Guatemala, porque su máxima autoridad, un capitán general. Sin embargo, en ese momento, durante toda la colonia, se le denominó, como ya ustedes lo leyeron, yo se los mencionaba, como el Reino de Guatemala, que comprendía los territorios actuales del sur de México, Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Indudablemente fue creciendo durante toda la colonia. A medida que avanzaban los años, Guatemala iba creciendo en número de habitantes, en intereses por una mejor educación. Y eso fue lo que en un momento dado el obispo Francisco Marroquín solicita al rey de España, que en ese momento era en el año de 1548, hace una solicitud hacia el rey de la necesidad de crear una universidad aquí en la ciudad de Santiago de Guatemala. ¿Por qué la necesidad de crear una universidad, un centro de estudios superiores? Definitivamente iba creciendo y si nos damos cuenta, en 1548 no ha transcurrido mucho tiempo, pero se ve la necesidad, se ve la inquietud de querer estudiar más. ¿Por qué? Porque quienes querían estudiar, ¿qué tenían que hacer? Trasladarse a México, que era lo más cercano, el virreinato de la Nueva España, para llevar a cabo los estudios superiores. Entonces, es lo que el obispo Francisco Marroquín en 1548 solicita ante la corona española la necesidad de que se cree, dé lugar a la creación de una universidad aquí en el Reino de Guatemala, en la ciudad de Santiago de Guatemala. Lamentablemente, la solicitud que hizo el obispo Francisco Marroquín como máximo jerarca de la iglesia en ese momento, en 1548, no fue oída, no fue acatada por la corona. Lamentablemente, al no ser oídos la solicitud, al no poner mayor atención hacia las necesidades del reino, fue que el obispo Francisco Marroquín ve la necesidad de crear el Colegio Santo Tomás de Aquino, el cual va a nacer con fondos propios del obispo Francisco Marroquín, en el cual no era una universidad, sino que por eso se denominó como Colegio de Santo Tomás de Aquino, donde empezaron a instruirse cátedras ya a un nivel superior, pero no con la categoría de universidad. Así como nace el Colegio Santo Tomás de Aquino con fondos del obispo Francisco Marroquín, también nace el Colegio de San Lucas, que fue abierto por los jesuitas, quienes ya se habían trasladado a estos territorios. También nace el Colegio de Santo Domingo y el Colegio Tridentino. O sea que el antecedente de lo que va a ser la universidad van a ser estos tres colegios, en el cual, al no haber una respuesta positiva por parte de la corona, se opta, y si se dan cuenta, tanto el Colegio Santo Tomás en manos de la iglesia, el de San Lucas, manos de la iglesia, el Colegio Santo Domingo y el Tridentino, siempre en manos de la iglesia. No nos olvidemos que la iglesia va a ser el centro de mayor formación, de más instrucción durante toda la dominación española y por lo consiguiente venía desde España. Lamentablemente tuvieron que pasar 128 años, tuvieron que transcurrir sin que se acatara la solicitud del obispo Francisco Marroquín. Sin embargo, hasta 128 años después, nace a través de una real cédula por parte del rey Carlos II, el 31 de enero de 1676, es donde da lugar a la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como les decía y les mencioné con anterioridad, todo documento que se emanaba de la corona llevaba el antecedente de real cédula. Entonces, efectivamente, el 31 de enero de 1676, por real cédula emitida por el rey de ese momento, Carlos II, da lugar
la fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde van a ser, en donde inicialmente el obispo Francisco Marroquín comenzó el Colegio de Santo Tomás en la antigua Guatemala, en la ciudad de Santiago, ahorita en la antigua Guatemala, en ese momento en la ciudad de Santiago. Esa Real Cédula, indudablemente que recordemos que en lo que se emitía la Real Cédula en España, en lo que llegaba a estas tierras, al puerto de desembarque, y luego llegaba a la ciudad de Santiago, indudablemente que fueron pasando cierto tiempo, pero sin embargo, la orden de creación del Centro de Estudios Superiores para el Reino de Guatemala nace, como les decía, el 31 de enero de 1676 y su primera sede va a ser el Colegio Santo Tomás. ¿Cuáles van a ser las cátedras que se van a impartir? Se va a impartir teología escolástica, teología moral, cánones, leyes, medicina y 2 lenguas. Si se dan cuenta, teología escolástica, concerniente a la formación de la iglesia. Teología moral, también. Cánones, también. Sin embargo, nace leyes, que prácticamente va a ser el origen de lo que posteriormente, y lo que ahorita donde están ustedes, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Asimismo, medicina, la Facultad de Medicina posteriormente. O sea que prácticamente las 2 unidades académicas más antiguas desde su creación van a ser la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con leyes y la Facultad de Medicina con medicina. Pero también se establecen 2 lenguas, tomando en cuenta, recordemos, cuántos señoríos indígenas habían establecidos en el territorio de Guatemala principalmente y por lo consiguiente otras comunidades indígenas en el resto del Reino de Guatemala. Entonces, van a ser esas cátedras con las que van a ser la Universidad, el Centro de Estudios Superiores, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, cuando el obispo Francisco Marroquín solicitó la creación de este Centro de Estudios Superiores, pidió a la corona española que en el momento que naciera la Universidad para el Reino de Guatemala, la quería con la categoría de la Universidad de Salamanca, o sea que quería una universidad de prestigio, una universidad de altura. Efectivamente, ante esto y ante la intervención de la iglesia, es que en el año de 1687, el Papa Inocencio II le otorga el título de Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Si nos damos cuenta, hasta entonces se va a cumplir prácticamente lo que el obispo Francisco Marroquín había solicitado. Primero, la creación de una universidad que se llevó a cabo el 31 de enero de 1676. Y posteriormente, con la injerencia de la iglesia, el Papa Inocencio XII le da el título de Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Carlos, ¿por qué? En honor al rey Carlos II, que fue el que emitió la Real Cédula por medio de la cual nació la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si se dan cuenta, en el logo que tiene la universidad, encuentran ahí que dice Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego, si ustedes, si tienen su libro ahí a la mano, si me hacen favor en la primera hoja, ahí encuentran el logo de la universidad, lo tienen a la mano. Entonces, como les decía, está el nombre. Luego, en la parte inferior hay 2 volcanes, lo que denota la situación geográfica en la cual se encontraba principalmente Guatemala. Tenemos 2 torres a los extremos, tanto derecho e izquierdo, lo cual representa el poder de la corona española. Sin embargo, en medio de los volcanes encontramos la figura de Santiago y en la parte superior encontramos la identificación de la iglesia, los pontificios, asimismo como el león, un castillo, lo que es el poder de la corona en ese momento. O sea que nace como Universidad de San Carlos de Guatemala, pero posteriormente se le otorga el título de, como les decía, de Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Lamentablemente, lo que nació con ese título tan excepcional, posteriormente vemos cómo en este momento, imagínense, nació y en 1687
su nombre completo era Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, para en este momento caer en lo que es la U. Imaginemos cómo ha degenerado un título tan especial para la universidad para decaer en este momento hablando. ¿Y a dónde vas? A la U? ¿Qué es? En la U. Nos dijeron en la U, lamentablemente, cómo se ha ido generando poco a poco. Sin embargo, durante toda la época colonial, como les decía, ¿cuáles van a ser las materias que se van a dar? Derecho, teología, medicina, filosofía y lenguas indígenas. Y los títulos que se daban eran, los títulos que se otorgaban eran el de bachiller, el de licenciado, el de maestro y doctor. Esos eran los títulos que se daban a los egresados, dependiendo lo que la carrera que seguían, lo que estudiaban, se daban los títulos, como les decía, de bachiller, licenciado, maestro y doctor. También hay que hacer mención que mientras se dio la época colonial, porque como les he mencionado, son más de 300 años de dominación española, por supuesto que restémosle cuando se nació la universidad, hay que hacer mención que la Universidad de San Carlos, la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, tuvo mucha importancia durante la colonia, no solo para el Reino de Guatemala, sino que también para el resto de la América y para España. ¿A qué me refiero con eso? Que el doctor José Felipe Flores, quien obtuvo el título de doctor, fue dentro de la Universidad de San Carlos, se llevó el privilegio y la gloria de que él creó los primeros maniquís de cera para mejor comprensión y estudio de las ciencias médicas. Tan fue así su intervención y su aporte a la Universidad de San Carlos de Guatemala con relación a lo que era la medicina, que en un momento dado la corona española y los reyes lo llamaron para que pasaran a constituirse en los médicos de cabecera de la monarquía. También tuvieron gran protagonismo el doctor José María Álvarez, autor de la obra Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias. O sea que efectivamente, prácticamente se cumple lo que dijo lo que solicitó el obispo Francisco Marroquín cuando quería una universidad de prestigio, una universidad de altura, tal como las europeas que se daban en ese momento. Por lo consiguiente, durante toda la colonia, hay que tomar en cuenta que como centro de estudios superiores en el Reino de Guatemala, desarrolló fue fuente de ideas y de acciones republicanas que en un momento dado prácticamente quienes estudiaban en la universidad surgieron con las primeras inquietudes de querer buscar e ir en busca de la independencia. También hay que hacer notar que Guatemala, no nos olvidemos que para este momento, claro que seguían habiendo españoles peninsulares, pero se incrementó el número de criollos, que como les mencionaba, el criollo tenía acceso a la educación, tenía una posición social y por lo consiguiente tenía acceso sin ningún problema entrar a la universidad. Los mestizos, recordemos, el mestizo del área urbana también va a tener el privilegio de poder ingresar a este centro de estudios superiores. Y efectivamente es aquí, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tomando en cuenta las ideas que van a surgir, las ideas provenientes de Europa con la Revolución Francesa, que se empiezan las inquietudes, como les mencionaba, de ir en busca de una independencia para el Reino de Guatemala. Efectivamente, se lleva a cabo la independencia, comienza una nueva etapa en 1821, una nueva etapa para el desarrollo de Guatemala. Sin embargo, se sigue manteniendo la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, en el año de 1832, durante el primer gobierno liberal del doctor Mariano Galvez, él como liberal, como participaba de ideas liberales, ideas de cambio y ideas de progreso, porque era la ideología liberal que se venía dando desde que surgió en Francia a raíz de la Revolución Francesa. Recordamos, su punto primordial era la libertad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lamentablemente, a la Universidad
de San Carlos, a la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, le quita ese nombre para darle el nombre de Academia de Estudios. No cabe duda que el hecho de darle Academia de Estudios le quitó, le bajó totalmente aquella categoría que tenía el Centro de Estudios Superiores como Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, Mariano Gálvez tuvo que dejar el poder en el año de 1838, pero en ese momento que deja Mariano Gálvez el poder, va a asumir la presidencia la directriz del Estado de Guatemala, Rafael Carrera. Rafael Carrera, de ideología conservadora, le quita el nombre de Academia de Estudios y regresa nuevamente el nombre de Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero ya no regresa como Real y Pontificia, sino que únicamente como Universidad de San Carlos de Guatemala. Concluye el gobierno de Rafael Carrera, gobierno conservador, y le va a seguir otro gobierno liberal, el gobierno de Justo Rufino Barrios. En el momento que llega el segundo gobierno liberal, nuevamente se le quita, se ve afectada, por supuesto, que en el momento que nació, ¿en manos de quién estaba la universidad? De la iglesia. Se mantuvo así durante toda la colonia, toda la independencia, y llega el doctor Mariano Gálvez, se la quita a la iglesia, y de ahí la responsabilidad, y de ahí que se le dé el nombre de Academia de Estudios. Concluye el gobierno de Mariano Gálvez, asume Carrera, le vuelve nuevamente como Universidad de San Carlos de Guatemala, y nuevamente regresa a manos de la iglesia. Concluye el gobierno de los 30 años de Rafael Carrera, asume el segundo gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, y nuevamente le quita el nombre de universidad, se lo mantiene al principio, pero ¿qué es lo que hace? Inmediatamente asume la presidencia, emite la ley orgánica de enseñanza superior, por medio de la cual se suprime la universidad y se creaban las escuelas facultativas. O sea que al nacer las escuelas facultativas nacen con reglamentación específica, y siendo ellas, ¿cuáles son las escuelas facultativas? Derecho y derecho y notariado, la de medicina, la de farmacia, la de ingeniería, filosofía y literatura. Cierto, se incrementa en los estudios, puesto que ya son escuelas facultativas. O sea que prácticamente al suprimirle el nombre de universidad, que está haciendo bajarle la categoría a la universidad, a ese centro de estudios superiores, a como había nacido como Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Indudablemente, para ese momento, la legislación universitaria gira en torno al liberalismo y se da el grado, se deja el grado de bachiller, y dejó de ser prácticamente el bachiller, ya no fue un atributo de la universidad, sino que ya lo sacaron de la universidad. Sin embargo, ¿por qué crea la Escuela Facultativa de Ingeniería? Justo Rufino Barrios, porque en ese momento se dedica al desarrollo de la infraestructura en Guatemala, pero también ve la necesidad, como les decía, de la Escuela Facultativa de Medicina, la de Filosofía y la de Literatura. Se mantiene así durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Concluye el gobierno de Justo Rufino Barrios, y en 1917 asume la presidencia Manuel Estrada Cabrera, también de ideología conservadora, y que lo que va a hacer, le va a regresar nuevamente el nombre de Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero como le repito, ya perdió. Desde que Mariano Gálvez le puso Academia de Estudios, desde ese momento perdió el de Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente, en el periodo de gobierno de Lázaro Chacón, de 1926 a 1930, se da la inquietud de otorgarle al Centro de Estudios Superiores de la universidad la autonomía a la universidad. ¿Por qué? Precisamente por esos cambios de nombres, de que cada gobernante que llegaba le daba el nombre que quería. Tan así que, por ejemplo, Manuel Estrada Cabrera le quitó el nombre de universidad
para ponerle Universidad Manuel Estrada Cabrera. Y eso es lo que hace posteriormente Lázaro Chacón, de ver si logra la autonomía a la universidad, algo que era tan necesario precisamente para que no tuviera injerencia de las autoridades superiores de Guatemala. Sin embargo, posteriormente es con el gobierno de Jorge Ubico, que sabemos que es una dictadura, la llamada dictadura de los 14 años, en los que, ¿qué es lo que hace Jorge Ubico? Prácticamente pretende militarizar el centro de, bueno, militarizó toda la educación, pero también pretendía militarizar la educación superior, la de la universidad. Sin embargo, es en ese momento cuando se da lugar la Asociación de Estudiantes Universitarios, precisamente para defender todos esos altibajos, toda esa injerencia del gobierno central con relación al Centro de Estudios Superiores. Sabemos que es al momento que se busca la caída de este gobierno, de esta dictadura de Jorge Ubico, que uno de los primeros grupos que se van a organizar, que no van a permitir la militarización de la universidad, van a ser los estudiantes universitarios, que son los que van a dar lugar a que al momento de que se mira ese abuso de poder, prácticamente se van a organizar desde junio de 1944, y ya estando la Asociación de Estudiantes Universitarios, precisamente es donde sale las primeras inquietudes de votar el gobierno de Jorge Ubico, precisamente por el abuso de querer militarizar la universidad. Se van a manifestar en contra en compañía del Magisterio Nacional. Dos grupos muy numerosos en los cuales efectivamente se logra que Jorge Ubico deje el poder, pero lamentablemente lo va a continuar con Federico Ponce Baides, quien van a querer seguir con la misma idea de mantener la dictadura para Guatemala. Finalmente, sabemos que se logra la revolución del 44, que va a la cabeza los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los maestros que conforman el Magisterio Nacional, y se van a unir a él todos los obreros, campesinos, amas de casa, prácticamente todo el pueblo de Guatemala se va a volcar en contra de la dictadura ubiquista, y finalmente se logra a través de la revolución del 20 de octubre de 1944, prácticamente ese triunfo de la revolución, el cual pretendía un cambio para Guatemala. Sin embargo, en la Junta Revolucionaria conformada el 20 de octubre de 1944, a través del decreto 12, se le otorga a la Universidad de San Carlos de Guatemala la autonomía el 1 de diciembre de 1944, por medio de la cual se establece que la Universidad de San Carlos es una entidad autónoma en la cual no tiene que tener injerencia de la autoridad central, precisamente para no sufrir todas esas inconvenientes que sufrió, lamentablemente, desde el primer gobierno liberal de Mariano Gálvez hasta la dictadura de Jorge Ubico, en la cual finalmente se le otorga en 1944 la autonomía. Una autonomía que se ha visto tambaleando, se ha visto cómo ha estado a punto de perderla. Veamos, por ejemplo, durante el gobierno de Lucas García, se pretendió entrar el ejército a la universidad y con ello quitarle la autonomía. Lamentablemente, para los que lo querían, no lo lograron, y la universidad siguió manteniendo su autonomía. Con altibajos, indudablemente, y si nos situamos en este momento, hemos salido de un paro en el cual, ¿qué es lo que vemos de por medio? Que realmente está a punto de perder su autonomía, donde ya intereses de pequeños grupos, porque lamentablemente son pequeños grupos que lo que están velando es únicamente por sus intereses, y ya lo vemos cómo se llevó a cabo la última elección, en la cual no hubo participación de todos los miembros de la universidad, entiéndase, estudiantes, catedráticos, no hubo participación total, sino que se manejó a conveniencia de una persona quien está ocupando ahorita la rectoría, y un grupo que lo avalaron y lo acompañaron dentro de esa elección, en la cual ustedes, y ahorita a nosotros nos está tocando vivir precisamente esta inestabilidad que está dando la universidad, al punto
de que lo que se estaba luchando y se está luchando y se va a seguir luchando precisamente por no perder la autonomía, algo que se ha venido buscando desde muchos años atrás y que sin embargo se logró definitivamente en el año de 1944, como les decía, otorgándosela a partir del 1 de diciembre de ese año 1944. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Buenas tardes, licenciada. Sí, Luis Fernando. Buenas tardes, licenciada. Quería consultarle, cuando se dieron todos estos cambios de nombre y de alguna manera injerencia por parte de los gobiernos, ¿era cuestión de fondo o únicamente cuestión de nombre? ¿Qué hubiera pasado si hubiera continuado con el nombre de Real y Pontificia? ¿Qué cambio se tendría al día de hoy en cuanto a financiamiento o no sé, qué más hubiera podido dar? Bueno, desde el momento que nació la universidad y que el antecedente son los diferentes colegios que funcionaron al no obtener el aval de la monarquía para dar lugar a la creación de la universidad, es que nacen los colegios en manos de representantes de la iglesia. Sin embargo, no nos olvidemos que el primero persona que pidió, solicitó la creación, la necesidad de crear que naciera es la universidad aquí en el Reino de Guatemala fue el obispo Francisco Marroquín, también representante de la Iglesia Católica. Durante toda la colonia, prácticamente, la universidad, toda la educación, y principalmente la universidad estuvo en manos de la iglesia, de ahí la razón por la cual las cátedras primeras que se implantaron y se establecieron, ¿cuáles fueron? Teología, teología moral, cánones, etcétera. Sin embargo, se mantiene así durante toda la colonia, es de la universidad donde salen las primeras ideas de independencia y no es hasta con el gobierno de Mariano Gálvez cuando se le quita el Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, pasa a ser Academia de Estudios y automáticamente se le quita la responsabilidad a la iglesia. O sea que aquí es la autoridad del presidente del Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, quien, como él practicaba la ideología liberal, rompe totalmente con la iglesia y prácticamente va a ser el Estado en el que va a quedar en las autoridades, en ese momento, Mariano Gálvez, que va a quedar en las manos de la universidad. O sea que le quita toda responsabilidad a la iglesia y va a ser el presidente del Estado de Guatemala quien va a dirigir y va a decidir qué es lo que se va a hacer en este centro de estudios superiores. Indudablemente que al asumir la responsabilidad, el doctor Mariano Gálvez, indudablemente que va a tener que hacer aportes económicos provenientes de lo que es la máxima autoridad del Estado de Guatemala. Luego viene Rafael Carrera y se la devuelve nuevamente a la iglesia. O sea que sale Mariano Gálvez en el 38, le quita toda responsabilidad de la educación y se la devuelve nuevamente a la iglesia. O sea que es la iglesia la que va a retomar nuevamente la responsabilidad y nuevamente va a ser bajo la responsabilidad de la iglesia quien va a velar por todo el buen y mejor funcionamiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. O sea que ahí Rafael Carrera ya no tiene ninguna injerencia como presidente del Estado y luego como presidente de la República para actuar a lo interno de este centro de estudios superiores. Él dura 30 años y le sigue el segundo gobierno liberal, quien le quita nuevamente a la iglesia ideología liberal, rompe totalmente con la iglesia, le quita a la iglesia la responsabilidad y vuelve a manos de la autoridad superior que va a ser Justo Rufino Barrios como presidente de la República de Guatemala. Luego llega Manuel Estrada Cabrera y le quita nuevamente como presidente, él le quiere quitar el nombre, Manuel Estrada Cabrera, indudablemente que en el momento que se la quita a la iglesia, la responsabilidad económica va a ser indudablemente de las autoridades superiores de Guatemala. Finalmente, en 1944 se le otorga la autonomía y en ese momento es donde se establece que
La iglesia ya no va a tener ningún nexo con la universidad y el Estado ahí, la autoridad superior, a través del legislativo, se compromete a darle la asignación que ha sido acordada, pero que lamentablemente año con año nunca cumple. El legislativo con otorgarle la cantidad designada según lo establecido desde el momento que se le otorgó la autonomía. A llegar a ser lo que estamos en este momento, y como dice Sara, se repite la historia. Lamentablemente esta vez nuestra universidad cuenta con estudiantes egoístas y silenciosos. Opinión de Sara, sin embargo, es lo que vemos. Lamentablemente vemos cómo se va resquebrajando cada vez más nuestro centro de estudios superiores. ¿Te respondí, Luis Fernando? Sí, licenciada, gracias. Es que sí, o sea, a mí lo que me daba la duda es qué hubiera pasado si hubiera continuado con el nombre real y pontificia. Me imagino que eso es algo similar como pasa con la Universidad Católica de Chile, básicamente tal vez por la ideología, ¿verdad? Indudablemente, es lo que te decía, que hay ideologías liberales rompen con la iglesia, hay ideologías conservadoras, vuelven nuevamente a darle la responsabilidad, pero que las mismas ideologías liberales, producto de la Revolución Francesa de 1789, rompen totalmente todo nexo con la iglesia, no quieren saber nada de la iglesia, y es un título que en realidad se hace mención por la importancia que tenía con relación a las otras universidades de la América y de la misma Europa. El tener el aval de la iglesia, en darle real y pontificia, que realmente solo se daba allá en Europa, en España, darle real porque había sido, salió por real cédula del rey Carlos segundo, por real pontificia, por el aval de la iglesia, darle la importancia, pero en este momento, como les decía, solo es Universidad de San Carlos de Guatemala y para todos, lamentablemente, solo es la U. Gracias, licenciada. Sí, Suri, dime, Tuni. Licenciada, gracias. ¿Usted considera que hubiese mejor quedado en manos de la iglesia la universidad? Bueno, en ese momento se le otorgó a la iglesia porque prácticamente es donde, ya les he mencionado, se encontraba el mayor centro de conocimiento, mayor centro de instrucción, y la corona española confió en darle la responsabilidad a la iglesia de toda la educación. Lamentablemente, la iglesia no cumplió con lo que se pedía, puesto que únicamente durante toda la colonia la educación fue un privilegio para los españoles peninsulares, para los criollos y para un grupo relativamente reducido de mestizos. O sea que no fue parejo para todos. Sin embargo, en el momento que nace la universidad, se da que la única prohibición que tenían de entrar a la universidad eran los chinos. Sin embargo, ¿de qué servía que tuviera que se diera la aceptación de todos los mestizos y todos los nativos, que dice ahí que son para los indígenas, cuando realmente el indígena no tuvo acceso a las primeras letras, mucho menos iba a tener acceso a la Universidad de San Carlos de Guatemala? Ahora, bueno o malo, en manos de la iglesia, pues definitivamente tomemos en cuenta que es seres humanos los que lo tienen y no puede ser nada perfecto. Sin embargo, vemos cómo han surgido y vemos en este momento que hay universidades que siguen en manos de la iglesia, en el cual, veamos, por ejemplo, está la Universidad de Rafael Andívar, está en manos de los jesuitas. Vemos la San Pablo, vemos varias universidades. Indudablemente que el ser humano va cambiando, sus ideologías van cambiando, las responsabilidades van cambiando, y que él hubiera, definitivamente, eso no existe, eso no se puede decir. Lo cierto es que nuestra universidad está en manos dejó totalmente relación con la iglesia, y en este momento, pues hemos venido a partir del 44 para este momento con altibajos a llegar al momento tan crítico en el que nos encontramos en este momento. Sí, Anderson, Agustín, dime. Una pregunta. ¿Qué es esta o qué fue esta cédula real con la que el rey Carlos segundo promulgó para la fundación de la universidad? ¿Qué fue? Sí, porque, bueno, sí ¿Qué me entiendes entendió tú?
Pues por lo que veo fue como una petición del pueblo, como que algo así, Bueno, una disculpa lo petición. que te voy a decir. ¿Cómo se nota de que no pones interés, no pones atención? Porque yo les dije que toda ley emitida de la corona lleva el nombre de real. En ese momento se denominaba como real cédula. O sea que documento legal emitido por la corona se hacía a través de una real cédula y fue como nace, a través de esa real cédula del rey Carlos II del 31 de enero de 1676, cuando se autoriza la creación, nace la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Ahora sí ya comprendiste? Y así, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Con relación a la universidad? Bueno, sin embargo, esto ahí se pone atención a la universidad, puesto como está como estudiantes, como parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, necesitan saber cuál es la historia, cuál es el origen de ese centro de estudios superiores en el cual se encuentran ustedes estudiando. Y como les decía, es aquí, en la universidad, en ese momento, en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando da origen la inquietud de donde va a radicar prácticamente el mayor centro de información, de formación, de ideas. Indudablemente, los catedráticos todos van a ser, quienes van a impartir las clases, van a ser españoles provenientes de la corona, representantes de la iglesia que van a impartir las enseñanzas, estudios superiores. Bueno, indudablemente que ya les he mencionado cómo. ¿Quieres algo más, Anderson, o dejaste la mano levantada? No, dejé la mano levantada. Bueno, sí, Sara. Gordillo, dime. Sí, sí, licenciada, eso le iba a preguntar yo quiénes daban las cátedras, por decirlo así, ¿verdad? Pero ya Sí, me respondió. Y sí. digamos, ahora pues ya no estamos viendo lo de un cambio de nombre o si es liberal o si es conservadora. Sin ir tan lejos, para el próximo semestre, ¿usted cómo cree que estará la universidad? Bueno, aquí se juntaron dos hechos muy importantes. Uno, la pandemia, que todos sabemos que esto fue un cambio radical que se dio de un día para otro, en el cual prácticamente cambió toda nuestra forma de vida que habíamos traído con anterioridad y que obligó, precisamente por la pandemia, por lo que se dio aquí a nivel mundial y en nuestro país, que no quedamos exentos, que se vio obligado a cerrar en el Centro de Estudios Superiores de la universidad y empezar a trabajar en forma virtual, lo cual indudablemente nunca se consideró con anterioridad, a pesar de que en varias ocasiones se ha cerrado la universidad por un tiempo, por un mes, 2 meses, hemos llegado hasta 3 meses, pero nunca se pensó que se iba a cerrar como se llegó a cerrar de un día para otro. Ese fue un hecho que vino a ser muy significativo. Y fue algo que aprovecharon quienes van en busca de poder ahorita en dar lugar a estas anomalías que en el nombramiento de quién va a regir y rige ahorita, porque definitivamente está ahí todo lo concerniente al Centro de Estudios Superiores. Lamentablemente no sabemos cuál va a ser al final lo que va a suceder, no podemos predecir qué es lo que va a darse, porque como hemos visto, tú lo decías, Sara Gordillo, y yo hacía alusión a algo, donde se ha logrado algo mínimo, a pesar de que siendo un centro de estudios superiores con un número tan grande de miembros estudiantes, no ha habido unidad y por lo consiguiente es que esto se ha ido alargando poco a poco. Si en un momento dado todo, la universidad, hubiera puesto de manifiesto su descontento, indudablemente que eso hubiera logrado algo mejor e inmediato. Sin embargo, continuamos dentro de esto virtual, lo cual les ha favorecido y que definitivamente las mismas circunstancias en las que nos encontramos ha obligado a mantenerla cerrada.
Lamentablemente, otro punto muy importante es que ha habido desde el principio mucha apatía a la vacunación. Y eso se está viendo ahorita, que realmente, si nos damos cuenta, sigue dándose los fallecimientos por COVID, pero ¿quiénes han sido? Personas que estuvieron reacias, y muchos guatemaltecos siguen reacias a la vacuna. O sea que si realmente todos estuviéramos vacunados, tengámoslo por seguro que la universidad estuviera abierto. Aparte de que, por ejemplo, unidades académicas como la nuestra, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues ya vieron ustedes que en forma virtual tenemos más de 100 estudiantes. Lamentablemente nuestras aulas no dan lugar a tanto estudiante, entonces prácticamente nosotros lo que tenemos allá es un hacinamiento en el cual es propenso, indudablemente, para que la pandemia continúe y no logre bueno, erradicarse, ¿no? Porque estuvo que vamos a vivir con eso el resto de la vida, ¿verdad? Pero sí, si hubiera buena voluntad de todos los guatemaltecos y todos hubieran aceptado la vacunación, hubieran creído. Lamentablemente todos sabemos que empezaron aquellas campañas de que no era bueno, que le iban a poner un chip, que cosas tan irracionales, pero que en un momento dado lo único que han contribuido es que siga habiendo mortandad a raíz de este COVID-19, y eso lo han aprovechado quienes van en busca del poder para mantenerse en el poder. ¿Qué va a pasar el otro año? Incierto. Y ya ustedes se dieron cuenta que ya entró a Guatemala, aunque no han dicho mucho, pero la viruela del mono, que también viene a contribuir a que se piense bien si realmente en grupos tan numerosos no puede haber contagio. No les digo de eso, de cualquier otra enfermedad. No sé si te respondí, Sara. Sí, pues esperemos de que pueda ser presencial, ¿verdad? Y con todo, con normalidad hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no es tanto la virtualidad o la presencialidad, aunque sí afecta un montón, porque si fueran presenciales, yo creo que la mayoría de compañeros tuvieran otro punto de vista, otro panorama más amplio, ¿verdad? De cómo, pero no es así, ¿verdad? Y pues, la verdad que solo esperar de que podamos seguir estudiando con esa autonomía, ¿verdad? Que poquito a poquito vaya perdiendo sus letras. Gracias, Sí, lograr que no pierda, tratar por todos los medios de que la universidad no pierda su autonomía, porque eso sería nefasto para la universidad, y no solo para la universidad como nombre, Universidad de San Carlos de Guatemala, sino que también para todos los miembros que nos encontramos adentro, tanto estudiantes como catedráticos, como personal administrativo. Sería algo nefasto, pero que el tiempo lo dirá, y que se aprovechó indudablemente de las circunstancias para poder abusar del poder. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciada. Por nada. Sí, efectivamente, como tú dices, por lo menos que regresáramos a presencial, por lo menos los exámenes que entráramos a presencial, ¿verdad? Pero eso está en manos de las autoridades, cómo se va a llevar a cabo el siguiente semestre, el siguiente año. No nos queda más que esperar. Ahorita estamos con presenciales, pues así lo vamos a terminar, ¿verdad? A ver qué nos espera el próximo año. Y que no nos toque pagar. Entonces ahí sí va a haber reacción. Ojalá que no sea muy tarde. Sí, bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces, como les decía, es aquí en el Centro de Estudios Superiores cuando van a empezar a darse las primeras inquietudes, los primeros, van a llegar las ideas provenientes de Europa, específicamente a raíz de la Revolución Francesa, que como les he mencionado, ustedes sabrán, la Revolución Francesa que se llevó a cabo en 1789, no solo se llevó a cabo en Francia, sino que repercutió en el resto de Europa. Y a Guatemala también llegaron esas nuevas ideas de libertad, esas nuevas ideas de avance, de progreso, y es donde en un momento dado quienes estaban dentro del Centro de Estudios Superiores de la universidad empezaron con la inquietud de un cambio para Guatemala y para toda la América. Y es lo que da como resultado que empieza a darse esas inquietudes de independencia que conllevan la libertad, en lo cual indudablemente
lo que se pretendía era dejar de depender de la corona española. Porque ya les decía que mientras se dio la dominación española, toda, por ejemplo, el cobro de impuestos, ¿a dónde iba a parar? A España. Todos los beneficios, todo el saqueo, ¿a dónde iba a parar? A España. Lamentablemente no quedaba nada acá. Ahora bien, ¿por qué es que surgen las nuevas ideas de lograr una independencia en toda la América española? Porque recordemos que al criollo el español no lo quiere, porque tiene 50% de nativo. Entonces, el español peninsular, él quiere seguir gozando de los mismos privilegios, tener los nombramientos de las máximas autoridades, tanto en los virreinatos como en las capitanías generales, que en un momento dado los criollos y los mestizos van a luchar por ser ellos quienes van en busca de la máxima autoridad para velar por el beneficio de todos estos territorios de la América. Ante las inquietudes de libertad, de independencia, es que la corona española trata de apaciguar los ánimos en la América. Y para eso, ¿qué va a hacer? Dar lugar a la convocatoria a las llamadas Cortes de Cádiz de 1811. Cortes de Cádiz, ¿qué va a hacer? No va a ser más que esa convocatoria pedir representantes de los diferentes virreinatos, de las diferentes capitanías generales, para que se acerquen a Cádiz y dar lugar a una nueva forma de gobierno. En esta nueva forma de gobierno, que era lo que pretendió en un momento dado la corona española, que a la convocatoria a representantes de las diferentes capitanías generales y de los diferentes virreinatos, fueran ellos quienes dieran lugar, acorde a sus necesidades, a lo que veían, a la primera constitución que fuera específicamente para estos territorios. Entonces es esa convocatoria de 1811 donde da lugar a la primera constitución para la América, que va a ser la Constitución de Cádiz de 1812. O sea que prácticamente los representantes, vemos en el caso de el Reino de Guatemala, ¿a quién se nombra? A José María Peinado y a Miguel de la Reinaga como representantes, quienes van a llegar y van a aportar muchas ideas para beneficio de lograr prácticamente una independencia, lograr un cambio total para estos territorios. Efectivamente, en esa primera constitución de 1812 se establece la abolición total de la esclavitud. Recordemos, a raíz de las leyes nuevas, se establece que a partir de ese momento queda establecida toda forma de se suprime toda forma de esclavitud o esclavitud virtual. Pero ¿será que se acató lo que se decía en las leyes nuevas? No, porque ¿qué decía? Que en las leyes nuevas, a raíz de ese momento, el español estaba obligado a pagar un salario a los nativos, a todos aquellos que tomaba en repartimiento, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, no se cumplió. O sea que, a pesar de que se dice que queda suprimida toda forma de esclavitud o esclavitud virtual, lamentablemente la esclavitud virtual se sigue manteniendo. Sin embargo, ¿dónde quedó establecido inicialmente? Precisamente en esa Constitución de 1812. O sea que se buscaba un cambio total para toda la América española. Asimismo, en esa misma Constitución se establece realmente que ya la corona española no decida por los territorios de acá, sino que fueran directamente los habitantes propios de estas tierras quienes decidieran el destino para estos territorios. Indudablemente que a la corona pues no le agradó, lo hizo más que todo la convocatoria para evitar que siguieran las inquietudes de independencia. Y vemos que lamentablemente se convocó a esas cortes, llevó a cabo el surgimiento de la primera constitución, la de Cádiz de 1812. Lamentablemente la corona española no hizo mayor, solo la recibió, pero no hizo mayor cosa. Entonces es donde empiezan todos los demás territorios a lograr su independencia. Sin embargo, como se quería un cambio total, en el caso la corona española va a llevar a cabo ciertos cambios
dentro de la monarquía, que en ese momento se les denominaba como los Borbones, la casa de los Borbón, entonces va a crear aquí en la América lo que van a ser las intendencias. Las intendencias, que era lo que se pedía, liberar la actividad comercial, que ya no fuera todo el comercio de los diferentes virreinatos y capitanías generales directamente con España, sino que se pudieran hacer dentro de las capitanías, dentro de los virreinatos, o sea que la actividad comercial se incrementara más. Para eso se va a crear liberar el comercio, la actividad comercial. Guatemala quiere liberar su comercio también y por lo mismo se establecen las intendencias, que las intendencias no va a ser más que crear nuevamente esas intendencias en toda la América, donde cada uno va a gobernarse y tratar de ver lo que más y mejor le conviene a cada uno de estos territorios. O sea que se pretende romper totalmente con la injerencia de España en su actividad comercial, y no solo comercial, sino que también política. Lo cual, ¿qué veía venir ahí la corona española? Que definitivamente se querían romper los lazos totalmente con la corona española. Aún así, tratan de luchar los criollos, los mestizos de toda la América, y lo que buscan es romper con ese monopolio de la corona española, y que lo seguían indudablemente todos las autoridades residentes en estos territorios, puesto que ellos, ¿qué es lo que buscaban? Indudablemente el beneficio de la corona española, pero no tanto en la corona, sino que ellos también seguirse enriqueciendo. Sin embargo, lo que ellos querían definitivamente era centralizar, racionalizar, unificar y mejorar el gobierno de la monarquía, de la corona española. Y era lo que ya no querían los criollos y los mestizos, sino que totalmente romper totalmente con toda la injerencia de los españoles. ¿Alguna pregunta? ¿No? En el caso del Reino de Guatemala, recordemos que las autoridades centrales residían aquí, en la capital del reino. Entiéndase, allá en la antigua Guatemala, y posteriormente aquí, en la misma donde nos encontramos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que se peleaba? Por ejemplo, había una centralización total de autoridad aquí en la capital del reino. Recordemos que quienes pertenecían al Reino de Guatemala, ya les decía, las provincias de Chiapas o Conusco, Salvador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero todo se encontraba centralizado aquí, en la capital del reino, en Guatemala. Por ejemplo, donde mayormente se había ganado era, por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua, si se quería vender ganado, una cabeza de ganado, no se podía vender entre los provincianos de Nicaragua y Costa Rica, Nicaragua y Honduras. No, tenían forzosamente que trasladar la persona que quería vender su ganado, trasladarlo hacia la capital del reino, y aquí en la capital del reino se les imponían precios. Tenía que quedar algo para beneficio de quienes tenían la autoridad. Aquí se compraba y nuevamente se regresaba al lugar de quien había comprado. Muchas veces el comerciante de ganado perdía, porque en su traslado se le morían algunas cabezas de ganado. Pero ¿será que las autoridades centrales compensaban eso? No, a ellos no les interesaba. A ellos lo que les interesaba era centralizar el poder aquí en la capital. El producto del cual dependió durante toda la colonia el Reino de Guatemala va a ser el añil. ¿Qué es eso? Es un tinte de origen natural en el cual va a tener mucha aceptación en Europa durante toda la dominación española. ¿Por qué? Porque para ese momento no existían los tintes artificiales, entonces todo se basaba a través de los tintes de origen natural. ¿Quiénes eran que mayormente abastecían de esos tintes? Precisamente los residentes del Reino de Guatemala. ¿Dónde se cultivaba más este tinte? Aquí en Guatemala, en El Salvador. Sin embargo, ese tinte en Honduras, sin embargo, en ese tinte había que trasladarlo. Se hacían maquetas que se trasladaban hacia Europa para poderlas comercializar. Pero para preservar esas maquetas, para embalarlas, había necesidad de utilizar el cuero de las reses.
Entonces era donde muchas veces los salvadoreños, los niños de Guatemala, Honduras, venían a comercializarlo, a comprar el ganado aquí, a la capital del reino, para utilizarlo para poder embalar aquel tinte de origen natural para poderlo mandar para Europa. Como les decía, ¿esto qué fue lo que ocasionó? Indudablemente eso lo único que ocasionó fue descontento de los provincianos hacia quienes residían aquí en el reino de Guatemala. Sin embargo, para este momento, indudablemente que se va a desarrollar enormemente el espectro intelectual que proveniente de Europa y que va a darse también en toda la América. Guatemala no va a quedar, el reino de Guatemala no va a quedar exento de ello, tomando en cuenta que se deseaba tener conocimientos, de ser más intelectuales, que a ese movimiento se le conoce como la Ilustración, en el cual consistió en un avance bastante significado en las ciencias, también en las artes, ya lo vimos, en la literatura, todo ello que se había mantenido dormido prácticamente durante toda la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media el feudalismo fue una etapa muy grande, pero en la cual no se desarrolló nada de esas inquietudes que buscaba el ser humano. Y efectivamente, sabemos que en ese momento, con la llamada Ilustración, encontramos, por ejemplo, Darwin con la teoría sobre la evolución de las especies, Voltaire con el anticleralismo, Rousseau con sus nuevas teorías sobre el naturalismo y Montesquieu, por ejemplo, con la teoría sobre la separación de los tres poderes, separarlo en legislativo, ejecutivo y judicial. Todas esas eran inquietudes nuevas, producto de las nuevas ideas provenientes de Europa, que también llegaron a América, van a repercutir notablemente. ¿Y quiénes eran quienes tenían acceso a eso? Definitivamente los criollos. En un grupo reducido, los mestizos más reducidos, que es donde van a empezar a surgir los primeros brotes de independencia. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno, se los dejo hasta aquí porque son las 40.